ciudadanas e institucionales para que una representación de la asociación Crisalis informe de su situación actual. Nos acompañan por parte de la asociación Aingeru Mayor, Nora El Duayen, Luis Mari Grande, Edurne Koch y Saray Barco. La petición de la sesión de trabajo viene del grupo de Podemos Ahal Dugu y, por tanto, para una breve presentación de la misma tiene la palabra su portavoz, la señora Sáez. Eskerrik asko, presidente jauna, eta arratsaldeon denoi. Gracias. Hemos solicitado, decía que gracias, que hemos solicitado esta sesión de trabajo para, seguir de alguna manera un trabajo ya que ha empezado este Parlamento en la medida que ya les recibió también desde la Presidencia y ha empezado, supongo que nos contarán lo que ya sería el trabajo de alguna medida de extender de hacer posible el protocolo en este tema, y nos parecía importante que a nivel de comisión se conociera primero, por un lado, qué es Crisalis, ¿no?, pero también cuáles son sus objetivos, cuál ha sido el motivo de su surgimiento, qué hacen y para qué, ¿no? Porque probablemente, quizás recordar que todas las personas de aquí, que efectivamente Navarra fue pionera, y eso es de agradecer a las personas que estuvieron aquí antes en este Parlamento. En el año 2009 tuvo una ley realmente buena para aquellos años, de las mejores, que probablemente vista ahora, pues ustedes nos explicarán lo que consideran que habría que cambiar, pero que desde luego el problema, como muchas de estas cuestiones, que no se desarrolló, ¿no?, lo necesario, y que es lo que probablemente tendremos que ver, pero sí es importante recordar que fue una buena ley y pionera en estas materias, ¿no? También muchas de las personas que estamos aquí probablemente quizás con el tema ya hemos rozado antes, pero también es cierto que en la última época, y por desgracia sí que lo rozamos más en la medida que todo el mundo tuvimos que ver el Alán y la famosa frase de no ha sido un suicidio, es un asesinato social, ¿no? De ahí es cierto que probablemente el tema de la transexualidad haya tenido mucho más eco mediático, pero desgraciadamente estos hechos son los que tenemos que evitar. Así que, sin más, pues encantados y encantadas de que estén aquí y esperamos su explicación. Mil esker, Sáez Anderea. Pues sin más vamos a dar paso a la representación de la asociación Crisalis y el señor Aingeru Mayor por un tiempo máximo de 20 minutos. Arratsaldeon, buenas tardes. Queremos empezar agradeciendo a Laura Pérez, parlamentaria, que nos ha invitado a esta sesión de hoy, y queremos agradecer también a Ainhoa Aznárez, que nos invitó hace un mes a una reunión con responsables de diferentes departamentos del Gobierno navarro, del Departamento de Educación, del Departamento de Derechos Sociales, del Instituto Navarro de Igualdad, y también estaba el director general del Departamento de Salud, de quienes recibimos una acogida que nos hizo sentir que sí, que las instituciones públicas están al servicio de la ciudadanía. Y queremos agradecer a quienes se han acercado hoy aquí para conocer nuestra realidad. Venimos en representación de Crisalis, Asociación de Familias de Menores en Situación de Transexualidad. Hace un año en Navarra estábamos 2 familias cuando nos constituimos como asociación. A día de hoy en Navarra estamos 8 y hay otras 5 familias que están ya en contacto y que seguramente formarán parte enseguida de nuestra asociación. Junto a las familias de la Comunidad Autónoma Vasca estamos en este momento 24 familias, y en los últimos meses entre ambas comunidades están entrando al ritmo de 1 o 2 familias al mes en la asociación. Es decir, estamos creciendo y lo que estamos viendo es que cada vez el ritmo de crecimiento va aumentando. Hace un año 8, estamos ahora 24, seguramente a final de año estaremos 50 o 60 familias. En el ámbito estatal, en el conjunto de todo el Estado, la asociación en este momento reúne a más de 200 familias. Y, para empezar, muchas veces hay personas que se sorprenden cuando nosotros hablamos de transexualidad y de niños y de niñas, la sorpresa viene del hecho de que esta realidad hasta hace bien poco era impensable. A mí me gustaría explicar unas poquitas cosas para poder comprender la realidad de nuestros hijos y de nuestras hijas. Lo primero sería plantear qué es la transexualidad, y la transexualidad es la condición por la que el sexo de una persona, su sexo sentido, el sexo con el que se identifica,
no corresponde con el sexo que le asignamos en el momento del nacimiento en atención a los genitales. Y a día de hoy el conocimiento ha avanzado para poder afirmar que esto no es ningún trastorno, que no es ninguna enfermedad, que es una variante más de la diversidad humana. Por supuesto, en el momento del nacimiento, mirando a los genitales, podemos predecir con un margen de seguridad muy grande si quien ha nacido es un niño o una niña, pero solo podremos conocer con certeza su identidad cuando a la vuelta de los 2 años, con la conquista del lenguaje, cuando empieza a nombrarse, pueda decirnos él o ella, y así lo van a hacer, dirán con palabras: soy un niño, soy una niña. Esto no es algo que lo eligen o que lo prefieren, es lo que son, y lo que hacen es expresarlo. Y hay una cuestión que quizás hasta ahora no hemos puesto la suficiente atención, pero que en realidad es muy sencilla de entender, que es que el hecho de la identidad sexual es una cuestión de subjetividad, de autoconsciencia, y esto difícilmente va a encontrarse en los genitales. La subjetividad, la autoconsciencia, en todo caso, de encontrarse en algún lugar, es en el cerebro. La mayoría de las veces, quienes tienen pene y testículos y genitales masculinos se sienten niños, son niños, y la mayoría de las veces quienes tienen vulva y genitales femeninos se sienten niñas, son niñas, pero no siempre es así. Y no siempre es así porque la sexuación cerebral puede haberse dado en una dirección y la sexuación genital puede haberse dado en otra. De hecho, hay ya evidencias científicas suficientes para poder afirmar que la identidad sexual puede residir en un núcleo límbico que los científicos lo denominan la stria terminalis y que queda establecido antes del nacimiento. Es decir, que la identidad sería algo que queda establecido antes del nacimiento. Como decía, solamente cuando empiecen a hablar estos niños o estas niñas podrán expresar esta identidad suya. Y este es el caso de los niños con vulva y de las niñas con pene, de nuestros hijos y de nuestras hijas por las que hoy estamos aquí. Los estudios más recientes hablan de una prevalencia de la transexualidad de un caso de cada 1000, uno de cada 1000 personas, y esto significaría que en Navarra existirían en este momento unos 100 menores en situación de transexualidad. La diferencia para un niño o una niña en situación de transexualidad entre acompañar su desarrollo aceptando su identidad o negarla puede ser abismal. De hecho, hay un dato que para nosotros es terrible, para las familias es terrible, es el dato que habla de que la población adulta transexual a quien en su infancia no se respetó y no se acompañó su identidad tiene una tasa de intento de suicidio del 41%. Cuando en la población general la tasa de intento de suicidio es del 1,6%. Tenemos un dato esperanzador también, que ante este dato oscuro, digamos, o que nos parece terrible, un dato esperanzador que proviene de investigaciones de los grupos punteros en Holanda sobre transexualidad, estudios con jóvenes transexuales a quienes se ha acompañado respetando su identidad en la infancia, se les ha acompañado en el tránsito social y en su momento se les ha posibilitado el acceso a bloqueadores hormonales. En este estudio se ha observado que los indicadores de autoestima, de bienestar vital, de felicidad, son similares o incluso superiores a algunos de esos indicadores al resto de chicos y chicas de su edad. Por lo tanto, para nosotros es claro que la diferencia para ellos de aceptarles o negarles puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los objetivos de nuestra asociación son, por un lado, la atención, ayuda, asesoramiento y formación de las familias de menores transexuales y, sobre todo, el establecimiento de una red de apoyo mutuo, una red de familias que forman una sola familia en la que no caminar esta aventura solos, sino en compañía, con quien poder llorar, con quien poder reír, con quien poder contar las cosas más cotidianas y más pequeñas de nuestras vidas. Y por otro lado, otro de los objetivos de la asociación es la socialización de esta realidad y la defensa de los derechos de nuestras hijas y de nuestros hijos en todos los ámbitos. Porque entendemos que nuestras hijas y nuestros hijos son hijas e hijos de toda la sociedad. Y bueno, esta es la razón justamente por la que hoy estamos aquí. La Comunidad Foral de Navarra fue pionera y yo entiendo que podemos estar muy orgullosos de ello al aprobar en 2009 la Ley Foral 12/2009
de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Fue la primera ley en todo el Estado español que se planteaba en estos términos y, mirándola con la distancia, es una ley que estaba adelantada a su tiempo y que seguramente posibilitó que en este momento, lo que posibilitó es que el resto de comunidades autónomas se mirasen en el espejo de la ley aprobada en el Gobierno de Navarra para ir aprobando en otras comunidades autónomas leyes siguiendo el modelo que se había planteado en Navarra, y seguramente podemos reflexionar que lo que supuso esto legislativamente dio la posibilidad de que se fuese generando un cambio social que seguramente ha hecho posible, entre otras cosas, que nosotros como familias hayamos podido en un momento dado comprender y acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Por lo tanto, entiendo que es de orgullo sentir o recordar la aprobación de esta ley como pionera en el Estado. Tal como se establecía en aquella ley, se puso en marcha la unidad de referencia en materia de transexualidad dentro del Servicio Navarro de Salud, la denominada UNATI, pero la mayor parte de las medidas y disposiciones que se aprobaron en esa ley no han sido posteriormente desarrolladas. Y nosotros consideramos que 7 años después creemos que es hora de que esto se haga, que se desarrollen las medidas que se decidieron en el 2009. Por nuestra parte, dada la imperiosa necesidad que vemos de atender las necesidades de los menores transexuales, tal como se establece en el artículo 5 de la ley, proponemos de manera urgente el desarrollo de las siguientes actuaciones, y vamos a plantear 3 que entendemos o consideramos las más urgentes. La primera sería realizar campañas de visibilización sobre la transexualidad en la infancia, tal como se establece en los artículos 11 y 16.2 de la ley. Estos niños y estas niñas necesitan en primera instancia que su padre y su madre puedan saber de esta realidad para poder entenderles y para poder acompañarles. Nosotros consideramos, y desde la asociación estamos haciendo mucho trabajo para poder visibilizar en los medios de comunicación y en la medida de nuestras posibilidades, pero entendemos que sería fundamental que las instituciones posibilitasen, divulgasen el conocimiento de esta realidad, porque entendemos que la autoridad que otorgan los ciudadanos a lo que expresan las autoridades podría posibilitar que esta información llegase a todos los hogares de Navarra, y especialmente a los hogares de aquellos niños y aquellas niñas que en este momento están sufriendo porque sus padres y sus madres no pueden, no tienen la posibilidad de entender lo que les está pasando a sus hijos y a sus hijas y no pueden acompañarles. Necesitamos, por ejemplo, y así lo pedimos, que en las marquesinas de la ciudad, de las ciudades en Navarra, toda la gente pueda leer esta afirmación: hay niñas con pene y niños con vulva, lo que necesitan es que les aceptes y les quieras tal como son. Entendemos que este mensaje, si se hiciese desde las instituciones, podría posibilitar que madres y padres pudiesen comprender a sus hijos y pudiesen acompañarles. Como segundo punto, planteamos urgente la puesta en marcha de un servicio de atención y acompañamiento a estas familias, tal como se plantea en el artículo 15 de la ley, un servicio donde se ofrezca asesoramiento sexológico, apoyo psicológico y social, acompañamiento emocional, asesoramiento jurídico e información de los recursos existentes, servicio que entendemos que ha de ser llevado a cabo por profesionales que tengan un conocimiento específico de esta realidad y que cuenten con el aval de las familias de menores transexuales. Entendemos que este servicio se podría englobar en el servicio de atención a los colectivos LGTB, cuya creación se encuentra en estos momentos en desarrollo por parte de la Asociación Cachalingorri, en la que Crisalis también está incluida, con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra. Y el tercer punto que consideramos urgente es el establecimiento de un protocolo de actuación para los centros escolares donde haya menores en situación de transexualidad, tal como se plantea en los artículos 13b, 14.2 y 16.1, y de un plan integral de formación, tal como se plantea en el artículo 13.a y 12 de la ley, un plan de formación integral hacia toda la comunidad educativa en los centros donde hay niños y niñas en situación de transexualidad, un plan de formación dirigido tanto al profesorado como al resto de madres y padres, y planteando también intervención en el aula con el resto de alumnos y alumnas, porque entendemos que tras la familia el ámbito escolar es el más importante
de atender para poder acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Además de estas 3 actuaciones urgentes, proponemos poner en marcha una comisión de trabajo, tal como quedaba establecido en la disposición adicional primera de la ley, para elaborar una guía integral de atención a las personas transexuales. Proponemos que sea una guía integral y que incluya no solo los aspectos clínicos, sino todas las cuestiones que se establecían en la ley, como por ejemplo el acceso a una documentación administrativa transitoria, la coordinación de los servicios sanitarios de atención primaria, etcétera, etcétera. En realidad, lo que venimos a pedir es que se desarrolle la ley del 2009, que se cumpla la ley, nada más y nada menos. Antes de terminar, sí que tenemos que decir que esta ley del 2009, que como decía, fue pionera y referencia para el resto de comunidades autónomas, a día de hoy, observándola a día de hoy, hay partes que han quedado desfasadas de esta ley. En algunos artículos se mantiene una visión patologizadora de la transexualidad que contraviene las recomendaciones actuales de los organismos internacionales que apuestan por la despatologización de la transexualidad y su consideración como un hecho de diversidad. Por ello proponemos que se pongan también en marcha los mecanismos oportunos para ver las posibilidades de reformar la ley, algo a lo que ya se comprometió la Junta de Portavoces del Gobierno de Navarra en octubre del 2015. Y desde las familias entendemos que no podemos esperar para ponernos en marcha con todo esto, porque nuestras hijas y nuestros hijos no pueden esperar. Nosotros no podemos permitir que nuestros niños y nuestras niñas pierdan su infancia. No queremos en su futuro la sombra del suicidio. Queremos que puedan desarrollarse, que puedan jugar, que puedan aprender, que puedan crecer, que puedan sonreír, que puedan desplegar su ser al máximo de sus posibilidades, que puedan vivir, que puedan ser. Para ello, y para nosotros como madres y padres no ha sido fácil, pero para ello nosotros hemos decidido caminar a su lado. Y vamos a necesitar que toda la sociedad y, por supuesto, las instituciones nos den la mano en esta aventura, porque la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas va en ello. Quiero darle la palabra ahora a Nora de Barañain, ama de una niña de 8 años. Gracias, Aingeru. Kaixo arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas. También mi más sincero agradecimiento por vuestra presencia hoy aquí. Soy Nora, la madre de una niña maravillosa de 8 años de edad, alta, con ojos marrones verdosos, pelo castaño, ya casi media melena, muy expresiva, cariñosa, con mucha fantasía, a veces algo dispersa, celíaca y también una niña que vive en situación de transexualidad. E incido en lo de también, porque además de ser una niña transexual, es esto y mucho más. A veces nos da la sensación de que la transexualidad es o debe ser el centro de su vida, y los que la queremos estamos intentando precisamente lo contrario, normalizar su vida lo más posible y que viva con naturalidad como el resto de las niñas y de los niños de su edad. ¿Cómo y cuándo comienza nuestra historia? Nuestra historia empieza cuando en la ecografía de mi semana 20 de gestación, solo y exclusivamente en atención a sus genitales, el médico nos dice rotundamente que va a ser un chico. ¿Veis el pene? Se ve muy clarito que es un chico. Y abro un paréntesis para contaros una entre las muchas anécdotas de mi hija en relación a esto. Un día me dice: «Amá, yo no sé para qué sirven las ecografías. Desde luego el médico se equivocó totalmente conmigo». Y no le faltaba razón. Y con esto no quiero decir que las ecografías no sirvan en la mayoría de los casos, pero está claro que en todos no. Y el otro día encontré esta foto que me pareció muy ilustrativa también en relación a esto que os estoy contando. Es una mamá que va con un bebé y se junta con un señor que le pregunta: ¿es niño o es niña? Y le dice: no lo sé seguro, no habla todavía. Cuando el médico nos da la noticia de que vamos a tener un niño, nosotros rápidamente empezamos a pensar en lo que socialmente se entiende por un chico y le ponemos nombre de niño, compramos ropas de niño y poco a poco van llegando a casa también juguetes socialmente relacionados con los chicos. Y resulta que alrededor de los 3 años, con la adquisición del lenguaje, el que pensábamos que era nuestro hijo empieza a hablar en femenino, a utilizar nombres de chica refiriéndose a ella misma e insiste
en que le llamemos con esos nombres. Y en sus juegos disfruta disfrazándose con vestidos, faldas, tacones, pañuelos por la cabeza simulando pelo largo, disfraces de princesas, maquillajes, anillos, pulseras y collares. Además, casi siempre juega con chicas y, entre otras cosas, comienza a esconderse el pene y a no querer hacer nunca pis de pie. Paralelamente a esto, ya en edad escolar, empieza a ir a la ikastola y de una manera espontánea y natural comienza a decirles a sus compañeros y compañeras de clase que es una niña. Pero a pesar de estos mensajes, era tan grande el desconocimiento y la falta de información que sinceramente fue muy difícil, realmente difícil. No sabíamos nada acerca de la transexualidad infantil. Nadie sabía qué era lo que le estaba pasando, ni su pediatra, ni en la ikastola, ni los amigos, ni la familia. No conocíamos a nadie que pudiera ayudarnos. Así que hubo momentos muy complicados y de mucha tensión, de un gran sufrimiento y de infinidad de dudas. ¿Le estaré influyendo como mujer? ¿Como madre? Claro, como pasa mucho tiempo conmigo. ¿Será que juega demasiado con su prima? Igual trata de imitarle o quiere ser como ella. ¿Le consentimos demasiado? ¿Qué obsesión tiene con los disfraces y las princesas? Habrá que cortar esto. Llegaban cumpleaños, o lencero, reyes, y claro, siempre pedía juguetes socialmente relacionados con las chicas. Recuerdo perfectamente su cuarto cumpleaños. Pidió empecinadamente un vestido de Cenicienta. Tras varias discusiones con su padre y bajo mi responsabilidad y el empuje de mi hermana, ella le compró el vestido y unos zapatitos de tacón. Tenemos una foto preciosa que si alguien quiere en privado puedo enseñar, y también otras fotos de cómo está ella en este momento, con el pelo rapadito y su vestido de princesa de Cenicienta soplando sus 4 velas, feliz. Para compensar, por si acaso, su padre y yo compramos el camión de bomberos más grande que había en todo Toys R Us. En un rincón se quedó. También recuerdo durante una época correcciones continuas a la expresión de su identidad. No se dice guapa, se dice guapo. A veces preguntas muy poco acertadas. A ver, cariño, ¿pero tú qué quieres ser, una chica? No, amá, yo no quiero ser una chica, yo soy una chica. Y también secretos al oído. Amá, te voy a decir una cosa, pero no se lo digas a nadie. Yo ya sé que tengo pitito, pero quiero tener alúa, vulva. En fin, hay muchas. Y por todo esto empezamos seriamente a preocuparnos, a darle 1000 vueltas a todo y a buscar ayuda por todas partes, a leer, a investigar, a preguntar, y realmente fuimos conscientes del profundo desconocimiento que había acerca de la transexualidad infantil, incluso entre los propios profesionales de la educación, pedagogía y psicología. Hasta que después de deambular de aquí para allá, a través de una educadora sexual que había estado en la ikastola, nos informamos de la existencia del servicio de la UNATI, donde desde un punto de vista médico nos trataron con respeto y amabilidad. Sus pautas fueron aplicar el sentido común, observarla siempre, con el fin de que estuviera bien en todos sus ambientes, y esperar. Pero realmente nuestras necesidades seguirían sin cubrirse del todo, y lo que era peor, nuestra hija, por madurez, empezaba a esconderse. Lo que hasta el momento había defendido con frescura y espontaneidad infantil, mostrándose tal cual era, comenzaba a desaparecer. Por primera vez era consciente de que lo que hacía y decía tenía repercusiones a su alrededor, sobre todo entre sus iguales. Por eso seguimos buscando y buscando, hasta que un día importantísimo en su vida, navegando por Internet, tuvimos la gran suerte de encontrar Crisalis, nuestra verdadera tabla de salvación y verdadero acompañamiento para poder realizar el tránsito. Las familias de menores transexuales era el lugar que estábamos buscando y que hubiéramos necesitado desde el principio. La experiencia y la comprensión de más de 200 familias que habían pasado exactamente por las mismas vivencias que nosotros. No daba crédito a lo que aquel día leía. Todo lo que aquellas familias contaban sobre sus hijos e hijas era la historia de nuestra vida. Así que cuando cumplió 7 años decidimos ir a Madrid a uno de los encuentros anuales con las familias de Crisalis y compartir con ellos nuestras vivencias y sensaciones. Allí conocí a muchos niños y niñas como ella, y fue tal la fuerza que cogió que a la vuelta en Pamplona decidimos hacer el tránsito social. Tras varias reuniones en la ikastola con el equipo directivo, orientadores, tutores, coordinadores de ciclo y etapa, posteriormente con los padres y madres de sus compañeros y compañeras, y finalmente con los niños en el aula, nuestra hija empezó a ir a la ikastola como lo que realmente siempre había sido, una niña. Recuerdo con especial cariño aquel día en el aula, cuando a través de un cuento les dimos la noticia. Fue curioso y muy bonito. Creerme que no hubo caras de sorpresa. Les enseñamos fotos de las amigas y amigos trans que ya había hecho en el encuentro de Crisalis. Niños que jugaban y reían en el parque absolutamente normales. También fotos con faldas y vestidos con los que ya había empezado a vestir los fines de semana, saliendo de la peluquería con los labios pintados
y también los pendientes que pronto le íbamos a poner. Salvo estos pequeños cambios que iban a ir viendo en su imagen, junto al de su nuevo nombre, ella seguía siendo la misma persona. Y hubo algo muy especial que nos dijo la tutora. Estoy feliz y orgullosa de que vuestra hija esté en mi aula. Es realmente una oportunidad para que el resto de mis alumnos y alumnas crezcan en la riqueza de la diversidad humana. Estos niños van a tener mucha suerte. Estoy convencida de que van a ser diferentes. Nos costará un poco acostumbrarnos al cambio de nombre y por eso te pido paciencia, le comentó. A los 2 días nos llamó diciendo que, para su sorpresa, todos los niños le llamaban ya sin error con su nombre sentido. Paralelamente a esto, hicimos reuniones con directores, padres y alumnos de todas y cada una de las actividades extraescolares que realizaba, con familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etc. La verdad es que fue una época intensa de un gran esfuerzo y desgaste, pero imprescindible para cuidarla, protegerla y que se encontrara lo mejor posible en todos sus entornos. Estamos tranquilos y satisfechos de que hicimos lo mejor que pudimos y supimos, y de que sin lugar a dudas volveríamos a hacerlo. Por todo esto, como madre de una niña transexual y después de todo lo vivido, me siento responsable de aquellos niños y niñas que se encuentren en la misma situación de mi hija y, sinceramente, me gustaría que en un futuro no muy lejano las familias y sobre todo los niños y niñas transexuales de Navarra lo tuvieran algo más fácil de lo que nosotros lo tuvimos. Por ello, a vosotros, como representantes del pueblo navarro, os pido vuestro apoyo y compromiso de que vais a hacer todo lo que esté en vuestras manos para visibilizar esta realidad y podamos progresar como sociedad, para que los navarros y navarras volvamos a sentirnos orgullosos y orgullosas de que fue aquí, en nuestra tierra, donde además de ser la comunidad autónoma donde se aprobó la primera ley de atención a las personas transexuales, podamos presumir también de que nuestros niños y niñas trans puedan jugar, aprender, crecer, reír, desarrollarse y vivir con la misma normalidad, libertad y felicidad que el resto de los niños y de las niñas. Somos conscientes de que todavía nos queda mucho por hacer, pero soñamos de verdad con ese día en el que nadie tenga que explicar o justificar ante los demás su identidad y cómo quiere vivir. Gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, eskerrik asko Engeru eta Nora por vuestro testimonio y vuestra exposición. Eta orain hasiko gara taldeen txandarekin, comenzaremos una ronda de grupos de mayor a menor de 5 minutos y para comenzar tiene la palabra por parte de UPN el señor Iriarte. Perdón, no. En primer lugar, la peticionaria de la sesión de trabajo, la señora Teresa del Grupo Podemos. Nahi duzunean. Eskerrik asko, presidente jauna. Eskerrik asko, Aingeru y Nora. Después de escucharte, Nora, es difícil, te lo digo de verdad, yo me he quedado emocionada. Así que me va a ser difícil hablar, pero vamos, me he quedado súper emocionada y quiero hablar poco porque te lo quiero ceder mucho más el tiempo, ¿no? A vosotros, que creo que os tenemos que escuchar y mucho. Sí, comentaros que vivir en una sociedad es terrible, una sociedad que encorseta a los seres humanos, que pretende que todo el mundo seamos iguales, ¿no? Ha creado tanto daño, ¿no?, históricamente a todos los seres humanos, ¿no? En este caso, efectivamente, a niños y niñas transexuales, pero también a cualquier persona que tenía una orientación sexual diferente, o una mujer que se sentía de otra manera, un hombre que pensaba que no sé qué, ha marcado constantemente, ¿no? Y ha hecho mucho sufrimiento, ¿no? Desgraciadamente, todo el tema de esta sociedad, donde ha insistido tantísimo en confundir sexo con género, en no entender que la identidad sexual no tiene nada que ver tampoco, muchas veces, tampoco con la orientación sexual, es decir, que mezcla todos los temas, ¿no? Y que, como decía, ha sido incapaz históricamente de ir aceptando la diversidad sexual, es decir, de que todo el mundo sea como quiera ser, tanto en lo que se sienta como también a quien quiera amar o lo que quiera decidir en su vida. Así que, bueno, yo creo que estamos en otros tiempos, unos tiempos que indudablemente ya llevamos afortunadamente años, y gracias al trabajo de personas como vosotros y vosotras, y en general personas también que están aquí sentadas en muchos espacios que intentan que el mundo sea mejor para todo el mundo, ¿no? En ese sentido, bueno, deciros que es muy claro para Podemos los objetivos de una asociación como Crisalis, no solamente claros, sino tan necesarios. ¿Por qué? Porque efectivamente sin esa red de acompañamiento es muy difícil salir adelante en un contexto donde no solamente tienes todo en contra, sino que además no entiendes, ¿no?, qué pasa, ni además no sabes cómo hacer
para poder hacerlo mejor y ayudar a esa persona, que en este caso tu hija, que la quieres, o cualquiera de vuestros hijos o hijas, ¿no? Que la quieres con horror y que quieres que sea feliz y que no entiendes qué está pasando, ¿no? Entonces creo que una asociación así es básica, el proceso de acompañamiento y la idea de la red, y también todo el trabajo que habéis desarrollado desde el punto de vista de socializar el tema a todo el mundo, a que las personas lo podamos comprender, y también sobre todo con la idea de reconocer derechos, ¿no? Es decir, que todas las personas tenemos derecho, independiente de que seas una niña con pene o un niño con vulva, o sea, es decir, independientemente de todo eso, nuestros derechos garantizados. Así que, les decimos, es algo que compartimos totalmente, y que desde luego también con el tema de la ley, como habéis reflejado, estamos de acuerdo. Ha sido una ley pionera y en ese sentido ha cumplido un papel muy importante. Es aquello de que ha sido antes el huevo o la gallina, es decir, la ley ha ayudado a Crisalis ha ayudado a la ley y a la sociedad, ¿no? Es decir, ha sido un apoyo mutuo, porque muchas leyes cumplen esa función también. A veces las leyes van por delante de la sociedad y ayudan, ¿no? Ayudan a concienciar, a sensibilizar y a que quienes están viviendo una situación puedan encontrar, ¿no?, el lugar de donde pueden recurrir, como ha sido vuestro caso. Así que, indudablemente, yo lo digo, un aplauso para quienes la aprobaron en su momento, y ahora el camino es lo que habéis dicho, ¿no? O sea, decir, lo que nos pedís parece en este momento de lo más sensato, ¿no? La campaña de sensibilización, que además me parece muy buena y que aparezca en todos los sitios, ¿no? De hay niñas con pene y niños con vulva y solo quieren que les quieras, vamos, o que les respetes, ¿no? Y que creo que es un compromiso que efectivamente el Gobierno y el Parlamento y todas las instituciones deben de hacer, vamos, y además yo diría que se extienda bien hacia lo local, que es decir, hacia los ayuntamientos y demás, porque en los pueblos a veces las cosas son muchísimo más difíciles, ¿no?, en esta materia. Lo mismo entendemos muy bien el servicio de atención que estáis planteando, es decir, como una necesidad, quien tiene algo, poder recurrir a un espacio donde pueda ser no solamente acogida y atendida esa persona, o sea, de la edad que sea, o en vuestro caso, o con vuestros hijos e hijas, pero además que pueda eso, informarse bien de sus derechos, de dónde hay recursos y todo lo que va a necesitar, ¿no? Y bueno, vuestro enfoque es junto al LGTBI, pues por nuestra parte estamos de acuerdo. Es un tema que efectivamente es cierto que el Ayuntamiento de Pamplona sabemos que está haciendo algunas cuestiones ya, y que desde luego, bueno, pues a nivel de Gobierno vosotros sabréis que, aparte de lo que habéis conocido de lo que ha hecho el Parlamento, que os ha juntado para empezar a hacer el protocolo y así, cierto es que también, digo, es un tema que el acuerdo del cuatripartito lo incorporaba también, este tema, es decir, hablaba del asunto, había que darle, recoger desde esa ley existente las mejoras necesarias, y desde luego, decir, también ha sido reconocido ya en presupuestos, es decir, que está planteado dentro de un sentido más amplio, diríamos, de toda la aceptación sexual de la diversidad sexual humana, ¿no? Así que encaja bien en este, diríamos, no sé, planteamiento de este Gobierno, aunque indudablemente no decimos que en otros también, quiero decir, o sea, esto es querer, ¿no?, querer hacerlo, y así se consigue, ¿no? También, desde luego, muy básico y fundamental el plan de formación que habéis planteado, y bueno, en ese sentido yo creo, pensamos que un buen apoyo también, es decir, aparte de que haya la formación específica dentro de la formación general que se da al profesorado y al personal de salud, etcétera, como lugares muy específicos, y otros habría que ver también, o sea, si hablamos ya de materias cuando crezcan de empleo, etcétera, que también serían complicadas, ¿no? Pero quería decir que hay en este momento tenemos una buena herramienta, que es, este Gobierno saca ahora un decreto de salud sexual y reproductiva que sí incorpora la diversidad, ¿no? O sea, decir, de todo el tema de la diversidad sexual humana, y la plantea en atención, lo mismo que en formación y tal, con lo cual tenemos también una buena herramienta para poder trabajar más. Y, bueno, insistir también en la idea que habéis dicho de la guía integral, que es eso, ese concepto de integral que transversalice lo que se necesita también en cada departamento, en cada lugar, y un buen protocolo de actuación. Efectivamente, en esto no es más que decir, tenemos una buena materia prima de entrada, vamos a trabajarla. Vaya concluyendo. Sí, vamos a trabajarla bien, y bueno, quizás la idea de su profesora, ¿no? La riqueza para acostumbrarse, la riqueza que supone, y acostumbrarse a veces es costoso y tal. Solo una frase que quería decir que es de Lucas Platero, que es: por el respeto al propio cuerpo, para generar personas felices que se disfruten y se sepan merecedoras de amor, es importante darle cabida a todo esto.
Mila esker Saez Anderea. Por parte del grupo de UPN, ahora sí tiene la palabra el señor Iriarte, por 5 minutos. Arratsaldeon eta ongitorriak, eskeranitz etorri zanagatik, eta zuen erakundeaz mentzatu izanagatik, arront unkigarria izan da, eta benetan eskertzen dizuet. Decir acerca de un tema que se trata de un asunto muy complejo es un lugar muy común y a menudo sirve de excusa para decir una cosa y la contraria, ¿no? Pero esta vez creo que todas somos conscientes de que se trata efectivamente de un tema muy complejo. Cuando una persona padece anorexia o cuando sufre algún tipo de trastorno de imagen corporal y se avergüenza de ser lo que es, toda terapia pasa por hacerle entender que debe reconciliarse con su cuerpo. De hecho, una de las tareas pendientes de nuestra sociedad pasa por cuestionar los cánones de belleza, conseguir aceptarnos a nosotros mismos como lo que somos, ¿no? Pero en el caso de las personas transexuales, en cambio, se produce una disonancia irreconciliable entre el cuerpo externo y la percepción interna de la identidad sexual. Y desde fuera, lo cierto es que sinceramente cuesta entenderlo, porque cuando un transexual te dice que se siente mujer o que se siente hombre y que se siente identificado con cosas y conductas de mujeres o de hombres, es algo que choca con nuestra creencia de que no hay cosas y conductas específicas de hombres y mujeres, que son las culturas quienes, a menudo por razones que no tienen o que tienen que ver con relaciones de poder, asignan a un sexo unas actividades u conductas, valores u otras, ¿no? Casi parece que cuando alguien te dice que se siente lo contrario, lo que su cuerpo muestra, que no son solo los genitales, que son cada célula, es como si te estuviera diciendo que es un alma de mujer atrapada en un cuerpo de hombre y perdonen si me pongo muy filosófico, pero ya he dicho que es un tema muy complejo, ¿no? Hay transexuales partidarios de lo que se llama la reasignación quirúrgica de sexo, hay quienes la rechazan como una mutilación, he conocido algún caso, hay quienes defienden un tratamiento hormonal, quienes lo rechazan, hay quienes se reconocen como uno de los dos sexos y quienes se reconocen como ni hombre ni como mujer, sino como otra cosa. Muchas veces se ha relacionado la transexualidad con el síndrome de Klinefelter, con el XY, pero también hay autores que sostienen que no tienen nada que ver, que no están directamente relacionados, con lo cual, insisto, es un tema muy complejo y cuando añadimos a esto una circunstancia tan importante como el hecho de que la persona transexual sea ya no solo menor de edad, sino un niño de muy corta edad, en su caso 4 años, ¿no? Decía ese cumpleaños que le habían... Es difícil no sentirse abrumado, la verdad, es muy difícil decidir, pues si quien no tiene legalmente capacidad, otro día hablábamos de tener una cuenta en Facebook, si en cambio puede tomar decisiones tan importantes sobre su vida y a la vez es fácil entender que esa potestad pues no puede estar ni en manos de un juez, ni desde luego en manos de un parlamento, ni siquiera en manos de los padres, sino que si él lo tiene claro o ella lo tiene claro, pues es muy difícil decidir, ¿no? Me pongo en su lugar, yo tengo 3 hijos y sinceramente creo que no habría sido capaz de superar la perplejidad. O sea, les aplaudo por su valor. Me parece elogiable. Sinceramente no creo que como legisladores podamos resolver este tipo de cuestiones. Creo que lo que tenemos que tratar de hacer es intentar poner las medidas para que nadie tenga 3 años o tenga 99, sea molestado, sufra discriminación, desprecio, marginación, burlas, rechazo por experimentar y supongo que a veces sufrir, supongo que no es un proceso sencillo, intento ponerme en su lugar, esa disonancia entre el cuerpo y la percepción interna, eso que llaman el sexo sentido, ¿no? Y velar porque estas personas gocen de los mismos derechos, libertades y deberes que el resto de personas. Creo que en el caso concreto de los menores debemos optar por la prudencia, por la cautela, sinceramente. Nos parece complicado, no lo sé, en muchos países los menores de edad no pueden decidir, por ejemplo una chica no puede decidir hacerse una operación de estética, unos trasplantes mamarios o arreglarse sus labios porque se considera que no tiene capacidad para hacer eso, que ya llegará el momento de hacerlo. No estoy equiparando ni muchísimo menos la transexualidad a un capricho, no voy por ahí, pero sí creemos que es complicado aceptar sin más que se puedan tomar decisiones mucho más trascendentes a edades muy tempranas. Habrá niños y adolescentes que lo tengan muy claro, como es el caso de sus hijos y de sus hijas, maduros, pero en toda sociedad se establece la mayoría de edad precisamente para fijar un criterio acerca de a partir de qué momento una persona debe ser considerada capaz de ser dueña de su propio destino. No sé si les he ayudado mucho. Insisto que es un tema muy complicado y que me desborda, porque personalmente me desbordaría.
A la vez, y en relación con las medidas urgentes a las que se refieren y que plantean en este escrito que nos han pasado, pues hombre, tendríamos que estudiarlas detalladamente, pero nos parece cierto que deben darse pasos para evitar cualquier tipo de discriminación y sobre todo el hecho de que la transexualidad lleve a una persona a la marginalidad o al suicidio. Eso es luego lo último y lo que habría que evitar. Gracias de nuevo y nada más para cuando quieran la próxima vez. Muy bien. Gracias, señor Iriarte. Por parte del grupo de Creo Abay tiene la palabra el señor Leuzo. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a los miembros de Crisalis por haber venido hoy aquí, por habernos contado todo lo que nos habéis contado y por la valentía también, de alguna manera, en ser tan sinceros, ¿no? En ser tan sinceros en un tema que yo creo que estoy de acuerdo de alguna manera con el señor Iriarte, pero en otra no, en decir que la perplejidad le habría impedido. No, seguramente que no. Seguramente todos, por lo menos, cuando yo veo una franqueza como la que Nora nos ha expuesto hoy aquí, demuestras que quieres a tus hijos, ¿no? Entonces, que es un tema difícil y que encuentras, sobre todo con algo que nunca esperabas encontrarte, ¿no? Pero bueno, la realidad es la que es y entonces no tiene por qué no adaptarse a ella. Yo estoy seguro de que también usted y yo nos hubiésemos adaptado, ¿no? Quiero empezar hablando sobre este tema, sobre la ley, ¿no? La ley fue pionera y fue muy importante esa ley, nadie lo duda, pero no se aplicó. No se aplicó porque la ley fue hace 2 legislaturas, a finales de la legislatura se quedó pendiente para la pasada legislatura, la 8ª, y en esa no se desarrolló, pues porque no se desarrolló. Los que tenían que desarrollarla dijeron que no había dinero, que era muy complicado, que el UNATI, pues sí, pero no, que funcionaba. Bueno, es igual. Lo que sí es importante es una cosa, es que esa ley abrió un melón que se puso encima de la mesa para otras comunidades, para esta, y sobre todo nos enseñó a todos el debate de que existe esa realidad, ¿no? Una realidad que, es verdad, durante muchos tiempos ni siquiera se ha hablado de ella, ¿no? Y las cosas existen cuando florecen, cuando salen fuera, ¿no? Por eso es muy importante, y digo que aun incluso no habiéndola desarrollado, me parece que es muy importante el trabajo que ya ha hecho simplemente por el hecho de haber nacido, ¿no? La ley, me refiero a la ley. Bien, creo que creemos nosotros desde Agrobaba y desde luego que las instituciones públicas deben de hacer un gran trabajo de pedagogía con este tema. Creemos que es muy importante, ¿no? Empezando por nosotros y nosotras mismas para contribuir a concienciar socialmente sobre las distintas realidades con las que convivimos. Hay mucha confusión social sobre qué son exactamente aspectos como la orientación sexual, la identidad de género, identidad sexual, transexualidad, transgénero, y creemos que en la medida en que estos términos y las realidades de las personas que los habitan sean conocidos por la población, ésta será cada vez más capaz de acercarse y convivir desterrando prejuicios y estereotipos. Quizás el mejor ejemplo lo tengamos en niñas y en niños que, cuando no son negativamente influenciados por el entorno, son capaces de relacionarse entre sí sin complejos ni discriminaciones. Eso es la realidad que hay, ¿no? Quizás al final somos nosotros los adultos los que ponemos más pegas a esas cosas, ¿no? Yo creo que la historia personal, que es una historia, suelen decir, de una fotografía, que una fotografía vale más que 1000 palabras, pues un relato personal con la pasión que conlleva, por supuesto, y además, sobre todo, cuando estás hablando de una persona, una criatura que tú le quieres de muerte, ¿no? Entonces, pero bueno, nos queda tu experiencia es más enriquecedora que la nuestra, o sea, sabes muchísimo más sobre ese tema que todos nosotros, que es un tema que, bueno, pues es un tema que en este momento, afortunadamente, vosotros con los datos que habéis dado, ¿no? 2 familias que han pasado a 8, más 5 en contacto, más luego, y al final 200 en todo el Estado, pero las suficientes como para posiblemente empezar a trabajar y trabajar muy en serio con ello, ¿no? Bien. Creo que es muy importante lo que nos habéis contado, creo que es muy importante las 3 demandas que nos habéis hecho y creo además que es lo que con nosotros como instituciones creemos que es lo que debemos de hacer. Creemos que la visibilidad, el apoyo explícito a actos concretos, declaraciones institucionales, recursos, acciones positivas es muy importante y nosotros debemos de ofreceros esa posibilidad, ¿no? Las demandas que nos habéis hecho son muy concretas porque son 3 puntos que los lleváis en vuestra reivindicación, pero creo que lo que entre todos debemos de buscar es el camino hacia
hacia que eso sea posible, ¿no? A dar un pasito más adelante que lo que fue con la propia ley, y yo reconozco lo importante que ha sido esa ley, aunque no se haya desarrollado, simplemente por el hecho de haber estado, y creo que ahora el siguiente paso es dar pasos hacia adelante, dar pasos hacia adelante. Yo sí que, al final, el otro día estuve viendo leyendo una cosa y viendo además algo en YouTube, exactamente, ¿no? Y vi a una chica que era Beatriz Jimeno, que es una militante de Podemos, de la Asamblea de Madrid, y ella se quejaba sobre el conflicto que a veces generan supuestos expertos, ¿no?, sobre lo que son la realidad transexual y los roles, ¿no?, de críos, ¿no?, que a veces por propio rol pues le puede gustar una cosa a otra. No sé si vosotros habéis reflexionado sobre esto, si no os importa, luego me dais un poco vuestra reflexión, y como, sin más, agradeceros sobre todo se os ve con alegría. Yo creo que esto va a salir adelante. Gracias. Mil esker, gracias, señor Leuza. Por parte del Grupo Parlamentario de H. Bildu, la señora Fernández Garayalde tiene la palabra. Eskerrik asko, lehendakari jauna, eta arratsaldeon guztioi, eta ongi etorriak Aingeru, Nora, eta besteen izenak ez naiz gogoratzen, baina ongi etorria debei. Bueno, pues la verdad es que nos habéis hablado de jugar, de reír, de aprender, de crecer, es decir, en definitiva, de poder vivir libremente y felizmente, que es lo que creo que es el principio de todos los niños, niñas y de todas las personas. Con lo cual, por intervenciones anteriores, creo que no somos ni quienes ni para juzgar ni para ser juzgados, cuando lo que estamos buscando es precisamente eso. Ser capaces de vivir libremente y buscando la felicidad. Y desde Euskal Herria Bildu, y lo dijimos además también cuando ya se debatió esta ley, que los poderes públicos deben promover la igualdad de todas las personas, independientemente de su origen, independientemente de su nacionalidad, de su sexo, de su raza, de su religión, de su condición social, orientación sexual. Incluso se deben promover toda la erradicación de racismo, xenofobia, homofobia y cualquier otra expresión que socava la igualdad y la dignidad de las personas. Eso lo dijimos, pero lo dijimos no porque sean palabras bonitas ni porque sean otra cosa, sino es porque nos lo creemos y porque creemos que todos los derechos para todas las personas, y como personas que estamos aquí en este Parlamento, lo defendemos y lo seguiremos defendiendo. Sin ningún otro tipo de matizaciones y sin intentar hacer añadidos de qué es una cosa o qué es la otra. Es lo que defendemos porque, insisto, las personas por delante. Pero sí que quiero hacer una reflexión cuando se habla de la ley que se hizo, que es verdad que fue pionera, pero aquí siempre hay, es decir, cuando las leyes van por delante del debate social, o el debate social va por delante y es el que nos hace que hagamos las leyes, porque ahí hay una gran diferencia. Y en este caso es verdad que la ley fue pionera, pero fue por delante de lo que era el debate social, y por eso nos encontramos en la situación, entiendo yo, por lo menos es la opinión, y esta casi es como muy personal, por eso estamos en la situación que nos encontramos ahora. Porque una cosa es cuando legislamos, que yo entiendo que la ley es correcta, pero otra cosa es que ese debate social no estaba hecho, y mucho menos quienes estaban gobernando querían o eran capaces de asumir ese debate social y lo que en la ley se decía. Y creo que esa es la causa y la base de por qué no se haya desarrollado. Y no solo eso, sino por qué se ha desarrollado únicamente lo que es la atención sanitaria. Entonces, creo que está en esa base y en esa manera de que se hizo esta ley, el que se haya desarrollado únicamente lo que es la atención sanitaria. Nosotros compartimos, y además creo que al margen de las tres propuestas que nos habéis hecho, creo que lo que tenemos que hacer es cumplir la ley íntegramente. O sea, que es cumplir la ley, que lo que pone es la atención sanitaria, pero es que habla de todo, habla de sensibilización, habla del tratamiento de la transexualidad en el sistema educativo. O sea, habla absolutamente de el derecho, el respeto, todo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Es que yo no creo que haya que buscar ninguna justificación, ni 3 medidas, ni 4. Hay que cumplir la ley. Y en eso, lógicamente, pues habrá que hacerlo con el departamento como queramos, pero es lo que tenemos que hacer. Y a mí lo que me ha chocado así, porque yo no había sido consciente,
es la visión patologizadora en algunos aspectos de la ley, y que la volveré a leer porque mira, que me la he leído muchas veces y me la volveré a leer porque lógicamente esos artículos o esos puntos habrá que cambiarlos, porque desde luego sí que hay que despatologizar cualquier punto en ese sentido. No me queda mucho más que decir, que insistiremos, trabajamos cuando se hizo la ley y seguiremos trabajando para que se cumpla en toda la integridad, y desde luego sobre todo lo que es la sensibilización y todo lo que en ella se aparece. Muchísimas gracias. Mila esker. Mila esker zuri, Fernández de Garayalde Anderea. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Jurio. Buenas tardes a todos los miembros de la asociación que habéis venido esta tarde a plantearnos las actuaciones que estáis realizando a cabo. Y bueno, pensamos que cada familia vive su situación y la enfrenta de un modo diferente, y por eso es importante que exista este tipo de asociaciones, para que ninguna familia se vea que está sola en esta situación y que pueda compartir sus problemas, los problemas que se le van generando cuando tiene hijos y hijas que están viviendo este tránsito. Y también es muy importante para los niños y niñas, porque al mismo tiempo ven otros niños y niñas que están en la misma situación que ellos y no se ven como bichos raros, o sea, sino que son personas completamente normales en una sociedad y que tienen que coger la fuerza necesaria. Me ha parecido impresionante que tu hija, cuando fue a Madrid a poner en común y ver con otras niñas y otros niños que se vería que no estaba sola, y cogió el impulso y la fuerza necesaria. Tu testimonio es emocionante. Yo leí ayer en la página de Crisalis el testimonio de Cano y Valentina, y como madre te llega muy adentro la fuerza que hay que sacar como padres. Me pareció muy importante, me llegó al alma una frase que se saca, en que ser madre no es parir a un hijo, sino que es acompañarlo en el tránsito de su vida, y sobre todo en un momento en que depende exclusivamente de ti, acompañarlo para que sea una persona independiente y que se pueda expresar y vivir en la sociedad con lo que sus sentimientos le ofrezcan, o sea, que sepa vivir y que sea capaz de expresarse. En realidad eso, pues es que la sociedad estamos condicionados por la sociedad. Hay normas que no están escritas realmente, pero que las llevamos grabadas, y cada uno lo que tenemos que hacer es buscar en libertad cuál es nuestro camino. Y creo que la asociación, que en realidad está formada por padres, porque estamos hablando de la transexualidad en menores, pues los padres tienen que pasar ese tránsito, tienen que sufrir el duelo, tienen que llegar a entender a sus hijos para poder facilitar las herramientas necesarias para que estos niños y estas niñas puedan elegir libremente su camino sin ningún tipo de presión. El movimiento social o la visualización de esto ha hecho que por el Defensor del Pueblo se hayan emitido informes. Creo que además esta última semana la Defensora del Pueblo ha emitido un informe diciendo que se proceda y que se reconozca y se unifiquen los criterios en los registros civiles para poder acceder a las inscripciones del cambio de nombre de estos menores. Y creo que también sería importante dar avances en todo lo que se refiere a los procesos hormonales, que por el Ministerio de Sanidad creo que no se quiso dar solución a esta situación, y que lo remitió a una comisión de prestaciones, y todavía no sé si se ha solucionado, pero creo que sería importante dar también pasos en este sentido, porque para estos niños y estas niñas creo que es importante, y además iniciarlos desde la infancia. Yo pienso que tenemos todos que crear una sociedad mejor, y que vosotros, como familias, lo estáis haciendo, porque no estáis luchando solo por los vuestros, que eso es muy importante. Estáis luchando por el derecho de una generación futura, abriendo camino para poder perder el miedo. Es necesario dar visibilidad a esta realidad. El silencio no es la solución que cada familia en su casa viva esta realidad de una manera, porque todos los días hay que poner los pies en la calle y hay que salir. Y entonces, pues sobre todo porque la infancia la tenemos que entender como luz, no la tenemos que entender como oscuridad. También creo que sería importante que la OMS saque de la transexualidad como una patología y dentro de un trastorno mental. Y para ello, y al hilo de lo que ha dicho la representante de H. Bildu, es necesario que la sociedad lidere este progreso, dando ejemplos de igualdad, de rechazar la discriminación
y de fomento de desarrollo de la personalidad de cada cual. Y la sociedad es la que realmente está dando pasos y se está impulsando. Es muy importante que se elaborara una ley, la ley del 2009, pero creo que es el momento en que la desarrollemos en toda su amplitud y que oigamos sobre todo a las personas que están implicadas en este tema y que saben y que nos pueden indicar cuáles son las pautas que podemos seguir o cuáles son los procesos que primero debemos iniciar. Por eso os damos muchas gracias por haber venido y os mostramos todo nuestro apoyo. Muchas gracias, señora Jurío. Por parte de la agrupación de parlamentarios forales del Partido Popular, la señora Beltrán tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Pues también desde el Partido Popular, como nota, en la misma línea que el resto de portavoces, en primer lugar, daros las gracias por estar hoy aquí, por explicarnos lo que es vuestra asociación y, sobre todo, por acercarnos más al mundo de los menores transexuales, de sus necesidades, de sus inquietudes y hacernos conocer más de cerca pues una realidad que muchos no la conocemos tan de cerca como, por supuesto, vosotros que la vivís en primera persona y que pues me parece tan importante esa visualización de la que estáis hablando para que tantísima gente lo sepa, sobre todo, y también aplaudir lo que hacéis desde vuestra asociación, dar, como pone aquí, la atención, la ayuda, el asesoramiento y la formación a las familias de menores transexuales, que es, como habéis contado, importantísimo para que se sientan acompañados, para que vean que esto pues puede ocurrir y que se puede solventar de la mejor manera posible y dándole la mayor felicidad al niño o a la niña. Y reitero por nuestra parte, también por parte del Partido Popular, que acogeremos vuestras propuestas, las analizaremos y, por supuesto, estamos a vuestra disposición para cualquier otra necesidad que tengáis. Gracias. Gracias, señora Beltrán. Para concluir, por parte de la agrupación de parlamentarios forales de Izquierda Esquerra, tiene la palabra el señor Nuin. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues agradecer a la asociación Crisalis su presencia hoy aquí y, deciros que, por supuesto, podéis contar con nuestro apoyo y con nuestro compromiso, que es lo que nos habéis pedido, y que ese apoyo y compromiso se traduzca y concrete luego en una serie de acciones. Por supuesto que podéis contar con ese apoyo, con ese compromiso, en definitiva, para luchar contra la discriminación, para luchar contra una sociedad que de forma injusta pone estigmas a la gente y a las personas, y, en definitiva, pues para garantizar que la normalidad, la libertad y la diversidad humana. Y dentro de la diversidad humana, como habéis dicho, pues están las personas transexuales. Ese apoyo y ese compromiso, pues lo hemos, desde Izquierda Esquerra, desde Izquierda Unida, desde Balcharro, lo hemos trasladado en las instituciones en diversos momentos, también pues apoyando la legislación que en su momento fue pionera y que tenemos en Navarra, y ahora también pues dándoos el apoyo a los planteamientos también concretos que nos habéis solicitado, tanto las campañas de visibilización, es decir, de normalización, en el ámbito educativo, también muy importante, el servicio de atención y acompañamiento a familias de menores transexuales. Vamos a ver si se puede poner en marcha recursos en esta materia. Desde luego nosotros trabajaremos para que así sea. Nos parece también interesante la constitución de esa comisión de trabajo que estaba prevista ya en la ley foral, pero que, en fin, pues no ha habido voluntad política para cumplir en todos sus extremos esa ley foral, la del año 2009, y en concreto la creación de esta comisión. Se preveían 6 meses, no se ha hecho. Pues pongamos en marcha, y también la propia ley para modificarla en la línea que planteáis. Si fue pionera en su momento, pues en fin, seguro, como habéis recogido, que necesita también de una actualización, y también incluso pues de quitar algunas cuestiones que en su momento se pudieron hacer mal, a pesar de que es una ley que fue referencial, ¿no? Por lo tanto, pues esto es lo que esta va a ser nuestra actitud, este va a ser nuestro trabajo, y desde luego con nosotros en ese sentido podéis contar, y ahí vamos a trabajar, nada más. Esquerno en Jauna, y finalizado el turno de los portavoces, abrimos un segundo turno para responder a cuestiones o hacer matizaciones de 5 minutos, cuando quiera. Vale, lo primero, agradecer el apoyo y la comprensión que habéis expresado desde los diferentes grupos. Como habéis dicho, en realidad nosotros lo que hemos venido hoy a pedir es que se desarrolle la ley, es decir, nada de lo que pedimos está fuera. De hecho, una de las grandes sorpresas que nos llevamos desde la asociación cuando entendimos de la posibilidad de acercarnos a las instituciones aquí en Navarra fue ver la ley y ver que
todo lo que nosotros necesitamos y estamos demandando está ya recogido en la ley. Entonces, en realidad, lo único que pedimos es que se desarrolle la ley, que se cumpla la ley. Habéis hablado un momento de la importancia de acompañar entendemos como madres y padres, nuestra labor con nuestros hijos y nuestras hijas es acompañarles en el proceso de su vida, nuestros hijos y nuestras hijas en situación de transexualidad y a los otros y otras que también tenemos que no están en situación de transexualidad. Cuando planteabas la perplejidad como padre, esa que decías tú, que te la puedes hacer una hipótesis, por esa hemos pasado todos los que estamos aquí, una perplejidad, no solo perplejidad, sino miedo, susto, un no entender, un no saber, un encontrarnos con una realidad que no éramos capaces de comprender y con la fuerza del amor hacia nuestros hijos y hacia nuestras hijas, ir viendo el camino a la luz que nos marcan ellos y ellas para comprender de su realidad. Hoy en día el conocimiento sexológico nos da la posibilidad de entender que todos y todas tenemos elementos masculinos y femeninos, que el hecho de ser hombre y ser mujer, que tiene que ver con la identidad que yo siento, que yo sé, es una cosa, y otra cosa es que yo tenga una serie de rasgos masculinos y otra serie de rasgos femeninos. Hay hombres que tienen la voz más de soprano, mujeres que tienen vello en el rostro, hay mujeres con el pecho más desarrollado y mujeres. Es decir, las características que entendemos como masculinas y femeninas desde la sexología, esto cada vez se plantea con más claridad. Esto es lo que es decir, que todos y todas tenemos características masculinas y femeninas, y aunque nos llame mucho la atención, incluso hay hombres que tienen vulva y mujeres que tienen pene. Hasta ahora entendíamos que lo que hacía un hombre o hacía una mujer eran los genitales. Hoy en día se puede entender ya desde la ciencia y desde el acompañamiento a las personas que lo que nos hace hombres o mujeres es una cuestión de subjetividad, de conciencia, y que en ese ser hombre y ese ser mujeres tenemos características masculinas y femeninas. Cuando se planteaba esta expresión que se ha usado mucho, ¿no? Hombres atrapados en cuerpo de mujer o mujer atrapada en cuerpo de hombre, nosotros desde nuestra asociación negamos esta expresión porque la entendemos incorrecta y para nosotros es muy hiriente, porque nuestros niños y nuestras niñas, y esto es una realidad que cada vez estamos viendo más, cuando aceptamos su identidad, cuanto más pequeños son, lo que estamos viendo cada vez más claramente y en más casos es que ellos y ellas no tienen ningún problema con su cuerpo. Lo que vienen a expresar poco a poco, según van viendo que se niega su identidad, se niega lo que son por lo que tienen entre las piernas, van a ir asumiendo que no pueden ser lo que son por lo que tienen, y esto les va a llegar a rechazar y a odiar incluso lo que tienen entre las piernas para poder ser lo que son. Esto es lo que ha llevado a los adultos transexuales en épocas anteriores a decir: he nacido en un cuerpo equivocado o mis genitales no me pertenecen. Nuestros niños y nuestras niñas, y yo puedo hablar en primera persona, mi niña tiene 8 años, mi niña no tiene ningún problema con su pene y sus testículos, juega desnuda, se toca los genitales, nunca le hemos dicho ni nadie le ha dicho tú no puedes ser una niña porque tengas pene. Lo que estamos viendo cada vez más, porque esto es un fenómeno nuevo en la sociedad, familias que posibilitan la identidad de estos niños y estas niñas. Esto no es nuevo que haya niños y niñas en situación de transexualidad, esto ha habido siempre. Lo que pasa es que no han podido vivir su identidad porque se les ha negado. Este fenómeno nuevo de familias que les posibilitan vivir como quienes son está llevando a vernos un fenómeno que digo que es nuevo, que es que el rechazo al propio cuerpo proviene de la negación de su identidad señalando su cuerpo. Por lo tanto, para nosotros no existen los cuerpos equivocados. El cuerpo de mi hija no puede ser equivocado porque es el suyo, es el cuerpo más maravilloso que hay. Otra cuestión es las dificultades que ella pueda tener para gestionarlo o no en esta sociedad y en este contexto cultural e histórico, pero como decías tú, en relación a los estereotipos que se imponen en relación a muchas cosas. Nosotros lo que tenemos claro, y cuando se hablaba de la cautela, nosotros hemos actuado, todos los que estamos aquí, con mucha prudencia y mucha cautela, incluso demasiado para lo que necesitaban nuestros hijos y nuestras hijas, que en un momento dado nos han gritado basta ya, vernos, mirarnos, por favor. Las decisiones importantes en la vida de nuestros hijos y nuestras hijas, hasta la pubertad, no tienen que ver con ninguna intervención médica ni sanitaria. La única decisión, que no es ni siquiera una decisión, es cuando ellos expresan y nos dicen yo soy un niño o yo soy una niña, como decía Nora en relación a su hija, como os podría contar yo de mi hija desde que tenía 2 años y medio, como os podríamos contar aquí el resto. Ellos no deciden si son niños o niñas. Yo tengo 2 hijas, una de 13 años y otra de 8.
La de 13 años nadie la ha cuestionado nunca que es una niña. A la de 8 sí. A la de 13 años no, porque tiene vulva, nació con vulva y nosotros entendimos que era una niña. Con la pequeña nos equivocamos. Ni la mayor ni la pequeña han tomado ninguna decisión importante en la vida que no puedan asumir, porque lo único que han hecho es expresar quiénes son. Nosotros entendemos nuestra labor como familias en el hecho de acompañarles en su desarrollo. Nos da pavor saber lo que ha pasado con los adultos transexuales a quienes no se les ha acompañado. Tenemos los datos de adolescentes en Holanda a quienes sí se les ha acompañado y están pudiendo vivir sus vidas tranquilamente. El asunto de las intervenciones o de las necesidades de tratamientos sanitarios empieza a partir de la pubertad, en un momento en el que podemos hablar ya de capacidad de poder reflexionar para estos chicos y estas chicas. Mi hija desde los 3 años ha dicho que es una niña. Cuando tenga 12 y le llegue la pubertad, va a seguir siendo una niña, y cuando tenga 40 seguirá siendo una mujer y se morirá siendo una mujer, siempre ha sido una mujer. ¿Cómo gestiona esto? Ella lo tendrá que decidir. Nosotros desde nuestra asociación vamos a luchar porque cada niño y cada niña puede ser quien es, porque nadie se sienta obligado ni a tratarse hormonalmente ni a no tratarse hormonalmente, ni a hacer intervenciones quirúrgicas en los genitales ni a no hacerlos. Entendemos que estas serán decisiones personales que tendrán que ir tomando según se desarrolle en su vida, y nosotros como padres y madres estaremos con una mano extendida a su lado para acompañarles en sus decisiones. En realidad, nosotros lo que entendemos es que las instituciones públicas son las responsables de garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. Entendemos que especialmente el de los niños y las niñas, por el cuidado especial que requieren, y nosotros específicamente lo que pedimos es tener en cuenta las necesidades de nuestros hijos y de nuestras hijas. Es una realidad que, como digo, es nueva desde el punto de vista de que la podemos pensar ahora, y lo que nos gustaría es que se pudiese acompañar. Me estaba acordando, yo no sé si me acaba el tiempo ya, esta pregunta que planteabas entre la identidad y los roles. Hay niñas o hay niños, por ejemplo, que les gusta ponerse diademas y maquillarse, y son niños y dicen yo soy un niño, y dejarme en paz, que me pueda maquillar y que me pueda poner mi vestido, y dejarme en paz que soy un niño. Esta no es la realidad de nuestros niños y niñas. Es otra realidad que, cuidado, que estos niños o niñas que les gusta jugar al fútbol, y a estos niños y estas niñas socialmente también se les ponen bastantes dificultades. Nuestros niños y nuestras niñas no nos dicen, en el caso de mi hija, yo soy un niño y me quiero poner vestidos. Lo que nos han dicho desde bien pequeñas, me quiero poner un vestido porque soy una niña. No nos dicen querría ser una niña, nos dicen soy una niña. Y tenemos, de hecho, investigaciones científicas que hablan, a la hora de poder diferenciar unas realidades y otras, del relato, de escuchar lo que nos están diciendo. En nuestro caso lo tenemos claro. Tenemos ya más de 200 familias en todo el Estado español. Lo que dicen nuestros hijos y nuestras hijas es yo soy. Y para nosotros aquí ya no hay mucho más que decir. De hecho, si vamos al ámbito internacional, las recomendaciones de los por ejemplo, que se hacen en los principios de Yogyakarta, que son la extensión de la Carta de Derechos Humanos de la ONU, hablan claramente del derecho a la expresión de la propia identidad y de la obligación de las administraciones públicas de los diferentes estados a reconocer la identidad de las personas. Nuestros hijos lo único que nos piden es que reconozcamos su identidad. Como padres y madres lo vamos a hacer. Nos gustaría que desde las instituciones también se hiciese. Un último apunte: ojalá en el nuevo gobierno del Estado español, cuando se forme, se decida, cuando se forme, se ponga en marcha la redacción de una guía de una ley integral sobre transexualidad, que falta hace, y ojalá se miren en el espejo de la ley del 2009 del Gobierno navarro para hacer esa ley que, entre otras cosas, posibilita algo que en estos momentos nos está generando muchos problemas, que es que yo tengo una hija y en su carnet de identidad aparecerá que es un chico, con todos los problemas que esto le va a suponer hasta los 18 años de edad, porque cuando en el 2007 se aprobó la posibilidad de cambiar en el registro, se excluyó a los menores en situación de transexualidad. Los adultos lo pueden hacer y los menores no. Como asociación, muchas gracias por la atención que nos habéis dispensado, y vendremos a pediros el desarrollo de la ley y a caminar juntos en esto. Mila esker zuei, Crisalis elkarteko ordezkaria. Gracias a vosotros por vuestra enriquecedora aportación y enriquecedor testimonio. A Ingeru, Nora, Luis Mari, Edurne, Saray. Y con esta, y finalizada ya la sesión de trabajo, suspendemos la sesión, ¿no? Hay otra sesión, suspendemos 5 minutos para despedirles y reanudamos.